Hablaremos sobre trato a los migrantes extranjeros en México. Antes me gustaría mencionar que hoy en día los flujos migratorios son complejos. O sea, es decir, hay personas que migran por cuestiones laborales y económicas, claro, pero también hay un aumento sustancial de personas que se encuentran huyendo de su país de origen por situaciones de violencia social, guerras o por temores fundados de que su vida está en peligro y no se les puede garantizar la protección necesaria en su país de origen, lo que en México les da derecho a ser solicitantes de la condición de refugiados o personas con necesidades de protección internacional. Entonces, actualmente, México es parte importante del corredor migratorio más transitado en el planeta. Su vecindad con los Estados Unidos de América, el principal país receptor de migrantes, lo convierte en un territorio no solo de origen, sino de tránsito y de retorno de personas en situaciones de movilidad humana, en específico de las y los trabajadores migratorios y sus familias, así como de las personas con necesidades de protección internacional que buscan ingresar a los Estados Unidos sin contar con los documentos legales requeridos para ello. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, instancia gubernamental exclusivamente encargada del reconocimiento de la condición de refugiados en México. Algo muy importante es que de las 88.741 personas extranjeras presentadas hasta noviembre del 2017, 16.994 fueron niñas y niños y adolescentes, de los cuales 6.866 eran niñas y niños y adolescentes pues que no venían acompañados. Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, hasta noviembre del 2017 identificó que más del 85% de los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, con un total de 75.369 personas entre los tres países. México es el receptor y paso necesario de personas migrantes provenientes de Centroamérica, principalmente de los países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, pues que viene siendo Guatemala, Honduras, El Salvador, registrando año con año un aumento significativo de dicho flujo migratorio. De acuerdo con las quejas de la Comisión Nacional que ha recibido, las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes son las siguientes: el Instituto Nacional de Migración, Comisiones Mexicanas de Ayuda a Refugiados, Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Secretaría de Defensa Nacional, Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, Comisión Nacional de Seguridad. Bueno, pues habiendo dado esa breve explicación del tráfico de migrantes que hay en México, pasaré a explicar únicamente el trato de México a los extranjeros. En este caso, el programa de atención a migrantes se encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en migración, tanto de los extranjeros que ingresan al país de manera regular o irregular, como de las mexicanas y mexicanos que emigran a los Estados Unidos de América y a otras partes del mundo. El objetivo del programa consiste en generar las acciones necesarias para asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren en contexto de migración, tanto extranjeros pues obviamente como nacionales, en situación migratoria regular o irregular, a través de la investigación de quejas, así como la promoción de divulgación de sus derechos humanos, las cuales deben ser reconocidas y garantizadas por el Estado mexicano,
como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmada por nuestra nación. El artículo primero de la Constitución Nacional reconoce de manera amplia y sin excepción el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Ante esto, la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende deben serles respetados. El ejemplo es el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y pues etcétera. Todo esto, antes mencionado, está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ellos cuentan con los mismos derechos que las personas nacidas en el territorio mexicano. Ahora bien, en todas las etapas del procedimiento administrativo migratorio, el Instituto Nacional de Migración es la autoridad competente para verificar los documentos y la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, así como para asegurar y presentar a los migrantes con estancia irregular por un plazo máximo de 90 días. Entonces, supongamos que hay extranjeros que están con una estancia irregular en el país. Ellos no pueden ser detenidos por el Instituto Nacional de Migración, deben ser alojados en una estación o estancia migratoria, pero ellos no deben de estar en prisión. Los migrantes extranjeros deben tener un trato. Ningún migrante puede ser discriminado por las autoridades debido a su origen étnico, nacional, color, raza, sexo, religión, preferencia sexual o cualquier otra circunstancia. Los migrantes tienen derecho a recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en las instalaciones. Al momento de su presentación, que se debe constar en actas, claro está, las autoridades migratorias deben informar a los migrantes por escrito sus derechos y sus garantías, el motivo de su presentación, los requisitos establecidos por su admisión, sus derechos y sus obligaciones, así como las instancias ante las que pueden presentar sus denuncias y sus quejas. A la asistencia legal, los migrantes alojados en las instalaciones del INM tienen derecho a ser asistidos o representados por la persona que designen durante el procedimiento administrativo migratorio, así como a ofrecer y desahogar pruebas ante la autoridad competente. Ellos también deben de contar con un traductor. Los inmigrantes que no hablen español tienen derecho a contar con un intérprete o traductor que conozca su idioma durante todo el procedimiento administrativo migratorio. Cuando el inmigrante sea sordo y no sepa leer ni escribir, se le interrogará por escrito o por medio de un intérprete. En caso de lo contrario, se le designará como intérprete a una persona que pueda entenderlo. Ellos también tienen derecho a la protección y a la asistencia consular. Las autoridades migratorias deben notificar de inmediato la presentación del inmigrante a la embajada o consulado de su país en México y facilitarle la comunicación con estas instancias, que serán las responsables de vigilar el respeto y sus derechos y brindarles asistencia y asesoría, así como apoyarlos a localizar a sus familiares. Ellos tienen también derecho que bajo la instancia del INM
Los inmigrantes alojados en esa instancia migratoria tienen derecho a participar de manera voluntaria en las actividades recreativas, educativas, culturales que se organicen dentro de las instalaciones. Con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. En este apartado se encuentran las fuentes de donde tomé la información. Las imágenes son de Google y son utilizadas únicamente con fin académico.